I wasn't used to looking at myself on screen. I just didn't want to do that. I had done Panic. De las calles de Nueva York a las alturas de Hollywood, Al Pacino se convirtió en uno de los mejores actores de todos los tiempos. Sus interpretaciones en El Padrino, Serpico y Scarface cimentaron su legado como icono cinematográfico. Su intenso estilo interpretativo, su imponente presencia y sus inolvidables interpretaciones le convirtieron en una leyenda, pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las grandes estrellas de Hollywood. ¿Qué le ocurrió a la oscarizada estrella? ¿Y por qué los fans están desconsolados por su situación actual? Siga con nosotros mientras descubrimos la verdad sobre la vida de Al Pacino hoy. ¿Te siguen gustando las películas de Al Pacino? Comenta 1 por sí, 0 por no. La inesperada vida y carrera de Al Pacino. El corazón de Al Pacino dejó de bombear en 2020. Fue reanimado por los paramédicos, pero algo se alteró irrevocablemente. El hombre de 84 años que nos trajo El Padrino lleva una existencia inesperada. Arruinado tras perder $50 millones, haciendo películas que desprecia para llegar a fin de mes y teniendo una amante que es lo bastante joven como para ser su nieta a los 83 años. He aquí varias razones por las que el actor más famoso de Hollywood es actualmente el más aislado, desde la agitación que rodea a las pruebas de ADN hasta sus siniestras opiniones sobre la muerte. El 25 de abril de 1940, Al Pacino nació en el East Harlem de Nueva York. Salvatore Pacino y Rosa Girardi, sus padres, emigraron de Sicilia e intentaban establecerse en América. Su unión duró poco. El padre de Pacino se trasladó a California para trabajar como vendedor de seguros cuando él tenía solo 2 años. Con la ayuda de sus abuelos, Kate y James Girardi, la madre de Pacino tuvo que criarlo sola en el sur del Bronx. Habían viajado desde la ciudad de Corleone, Sicilia, que acabaría ganando notoriedad gracias a El Padrino. En las décadas de 1940 y 1950, la vida en el Bronx era difícil. Las dificultades económicas asolaron a su familia, y el vacío dejado por la marcha de su padre nunca desapareció del todo. Sin embargo, recibió de su madre algo que influiría en su destino. Ella era una cinéfila y le acompañaba con frecuencia al cine, donde se perdía en las narraciones. Incluso antes de saber lo que era la interpretación, se sintió atraído por ella. Aquellas primeras experiencias cinematográficas sembraron la semilla que acabaría convirtiéndose en el interés de toda una vida. Los amigos de Pacino empezaron a llamarle Sonny cuando se hizo mayor. Siempre iba al límite y tenía un lado salvaje. Empezó a beber y fumar a los 9 años. Empezó a experimentar con la marihuana a los 13 años. Se metía en líos todo el tiempo y mostraba poco interés por aprender. Se hizo habitual pelearse, faltar a clase y desobedecer las normas. Antes de ser admitido en la Escuela Superior de Artes Escénicas, fue expulsado de varias escuelas. No se quedó mucho tiempo, pero le pareció el entorno perfecto para alguien como él. Tras discutir con su madre sobre su futuro, dejó los estudios a los 17. Pasó su adolescencia sin rumbo, pues no tenía ni título de bachillerato ni empleo estable. Hacía footing con varios compañeros que compartían su falta de rumbo. Algunos tenían problemas, mientras que otros recurrían al consumo de drogas. Más tarde, Cliffy, Bruce y Pete-3 de sus mejores amigos fallecerían por sobredosis. Algo hizo que Pacino siguiera adelante a pesar de que podría haber acabado fácilmente de la misma manera. Se dedicó a la actuación como vía de escape y medio de canalizar su energía inquieta hacia algo más grande que él mismo. Luego declaró que podría no haber salido adelante si no hubiera sido por la actuación. Luego llegaron los contratiempos que le alteraron de forma permanente. La madre de Pacino falleció a los 43 años en 1962, cuando él solo tenía 22. Su muerte le afectó más que cualquier otra cosa, ya que ella había luchado contra la depresión durante años. Su abuelo James, que había sido para él como una figura paterna, también murió un año después. Las dos personas más importantes de su vida desaparecieron en un año. Posteriormente se refirió a ese periodo como el peor de su vida. No parecía quedarle nada a lo que aferrarse. Escribió sobre su sufrimiento muchos años después en sus memorias, Sonny Boy, que debe su nombre al apodo que le puso su madre. Pacino se dedicó a la interpretación tras perder a su abuelo y a su madre. No fue sencillo. Para pagarse los estudios de interpretación, aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar, como empleado de correos, ayudante de camarero, mensajero y conserje. Conoció a la madre de Pacino, Charlie Lawton, una profesora de interpretación que se convertiría en una de sus mejores maestras, mientras estudiaba en la escuela H.B. Studio de Greenwich Village.
Sin embargo, el dinero seguía siendo un problema constante. Algunas noches no tenía a dónde ir. Cuando no tenía otro sitio donde dormir, lo hacía en sofás de amigos o incluso en cines. A principios de los años 60 era tan pobre que se veía obligado a dormir en la calle y a interpretar cualquier papel secundario en obras de teatro clandestinas. Cuando Al Pacino protagonizó en 1968 la comedia de Israel Horowitz The Indian Wants the Bronx, El indio quiere el Bronx, su carrera dio un giro significativo. Tras su estreno el 17 de enero en el Astor Place Theater de Nueva York, se representaron 177 funciones. Había una cruda intensidad en su interpretación de Moore que resultaba amenazadora y al mismo tiempo real. Era más que un simple delincuente violento, exponía los niveles subyacentes de su agresividad. Tanto el negocio como la crítica tomaron nota. Se llevó a casa el premio Obie al mejor actor. Horowitz ganó el premio a la mejor obra nueva, mientras que su coprotagonista John Cazale ganó el premio al mejor actor secundario. Entre bastidores tuvo lugar algo mucho más significativo. Otro drama de Horowitz se presentó con El indio quiere el Bronx. Jill Clayburgh, la entonces amante de Pacino, protagoniza la película, titulada The Sugar Plum. La vida de Pacino cambiaría cuando conoció a Martin Bregman a través de este proyecto. Bregman se convirtió en su representante al notar algo único en él. Más tarde, ayudaría a Pacino a conseguir algunos de sus papeles más famosos en Tarde de Perros, Serpico y El Padrino. Debut en Broadway. Pacino declaró posteriormente que su carrera podría no haberse desarrollado como lo hizo en ausencia de Bregman. Pacino debutó en Broadway en Does a Tiger Wear an Acta. Un año después, Don Peterson escribió la obra, que se estrenó en el Velasco Theater en 1969. Exploraba temas de adicción y salvación a través de la narración de adolescentes drogadictos en un centro de rehabilitación. Pacino interpretó a Big Cam, un adolescente adicto en apuros con graves cicatrices emocionales ocultas tras una apariencia ruda, a pesar de que solo se representaron 39 funciones tras 9 preestrenos. El espectáculo tuvo un profundo efecto. Jack Crow, de Newsweek, lo describió como un matón con espíritu lírico. Variety le calificó como el nuevo actor más prometedor de Broadway. Obtuvo el premio Tony al mejor actor protagonista en una obra de teatro a la temprana edad de 29 años. Todo cambió en ese instante. Años de formación permitieron a Pacino dotar a sus papeles de una gran cantidad de matices. Estudió con Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York, una de las instituciones de interpretación más prestigiosas del mundo, como maestro del método de actuación. Strasberg enseñó a los intérpretes a utilizar sus propios sentimientos para producir representaciones auténticas. Pacino declaró posteriormente que su estudio con Strasberg le dio confianza para dedicarse a la interpretación a tiempo completo. Para Al Pacino, interpretar a Michael Corleone en El Padrino fue algo más que un reto. Aunque su interpretación es icónica hoy en día, la decisión de casting casi arruinó toda la producción en 1972. Lo que buscaba Paramount Pictures era una celebridad rentable, como Ryan O'Neal, Robert Redford, Warren Beatty o Jack Nicholson. Pacino apenas gozaba de reconocimiento en aquel momento. Al estudio no le importó que tuviera una sólida formación teatral y solo un crédito cinematográfico. Ellos no lo consideraban un protagonista. Querían una persona más alta que encarnara el ideal de una estrella de Hollywood. Francis Ford Coppola tenía una opinión diferente. Pensó que Pacino era ideal para Michael Corleone después de verlo en Broadway. Reconoció en Pacino una cualidad que nadie más tenía, la capacidad de representar la evolución de Michael desde un ingenuo héroe de guerra hasta un despiadado líder de la mafia. La negativa de Coppola a transigir provocó varias discusiones con la empresa. En su día, Paramount puso a prueba a James Caan para el papel de Michael, y Coppola se dio un plazo. Si Caan interpretaba a Sonny Corleone, Pacino podría quedarse. El rodaje comenzó, pero el estudio seguía sin estar convencido. Querían eliminar a Pacino después de ver un primer video de su actuación. Coppola era consciente de que tenía que demostrar rápidamente la valía de Pacino. Tomó la decisión de última hora de filmar el escenario del asesinato en el restaurante. La primera incursión real de Michael en el mundo de la mafia fue un punto de inflexión. Todo cambió cuando los ejecutivos de Paramount la vieron. Por fin, se dieron cuenta de lo que Coppola siempre había observado. Pacino no solo tenía talento, sino que dejó una impresión duradera. Su posición en la película fue segura a partir de ese momento. Para él, ese trabajo lo transformó todo. Aunque muchos pensaron que debería haber estado en la categoría de mejor actor, su interpretación le valió una nominación como mejor actor de reparto en los premios de la Academia. Sintiéndose marginado,
declinó asistir al acto y protestar, pero su carrera despegó sin la victoria. Pacino se convirtió en una estrella después de que El Padrino ganara el Oscar a la mejor película y recaudara más de $250 millones con un presupuesto de 6 millones. Su interpretación de Michael recibió elogios por su discreta ferocidad y su capacidad para transmitir mucha información con una sola mirada. Una de las escenas más memorables de la película es la mirada gélida de la escena de la cafetería. Sin embargo, no fue sencillo llegar hasta allí. Pacino declaró posteriormente que pasó miedo durante el rodaje. Era demasiada presión. Le resultaba difícil concentrarse, ya que siempre temía perder su trabajo. Mientras rodaba una escena de fuga, llegó a sufrir una grave lesión en el tobillo. Necesita inyecciones para seguir con vida debido a las insoportables molestias. Irónicamente, su respuesta inicial a la lesión fue de alivio. En ese momento, creyó que sería más sencillo que le despidieran que enfrentarse a la presión de demostrar su valía. Coppola hizo todo lo posible por ayudar a Pacino, ya que era consciente de lo mal que lo estaba pasando. Para darle más tiempo a sentirse cómodo con el papel, cambió el horario de rodaje. En el rodaje, la coprotagonista de Pacino, Diane Keaton, también se convirtió en su sistema de apoyo emocional. En situaciones difíciles, solían reírse juntos porque ella ayudaba a relajar el ambiente. Pacino diría más tarde que, sin la confianza de Coppola en él, quizá nunca lo habría conseguido. Pacino interpretó el papel de Frank Serpico, un agente de la policía de Nueva York que destapó la corrupción dentro de la agencia. En la película Serpico, estrenada en 1973, durante su preparación para el papel, Pacino pasó tiempo con el Serpico real, observando sus movimientos y aprendiendo cómo hablaba. Deseaba conocer la profunda sensación de alienación que acompañaba al acto de oponerse a sus compañeros. Desde el principio, la producción tropezó con dificultades. Al principio, John G. Avildsen iba a ser el director de la película. Sin embargo, Lumet asumió el papel justo antes de que comenzara la producción. El rodaje tuvo lugar durante todo el verano de 1973, y el telón de fondo eran calles reales de Nueva York. El calor, junto con el rápido estilo de dirección de Lumet, contribuyeron a crear un ambiente intenso en el plató. Pacino fue nominado al Oscar y al Globo de Oro por su interpretación. A pesar de contar con un presupuesto de unos pocos millones de dólares, la película recaudó en taquilla cerca de $30 millones. Con el paso del tiempo, Serpico se convirtió en una película que marcó un hito en el género criminal, y la interpretación de Pacino en el filme sigue figurando entre las más impactantes de su carrera. Exactamente 10 años después, en 1983, Pacino interpretó uno de los papeles más memorables de su carrera en la película Scarface. Scarface y Son of a Woman. Interpretó el papel de Tony Montana, un exiliado cubano que llega a ser influyente en el tráfico de drogas de Miami. La película clásica de 1932 sirvió de base para el filme dirigido por Brian De Palma y escrito por Oliver Stone. Sin embargo, la película se actualizó para reflejar el exceso y la violencia imperantes en la década de 1980. Tony Montana posee un carácter despiadado, ambicioso e inflexible. Cuando llega por primera vez a Estados Unidos, deja claro que piensa tener en cuenta todo lo que desea. Pacino se sumergió en el papel, adaptando meticulosamente todos y cada uno de los aspectos del personaje de Tony, todos y cada uno de sus rasgos, incluido su acento e incluso su forma de llevar el rifle, fueron meticulosamente diseñados. Durante el rodaje, agarró el cañón de una pistola caliente, lo que le produjo una grave quemadura en la mano. Las heridas causaron un retraso en la producción, pero también demostraron su empeño en mantener el realismo en el papel. Inmediatamente después de su estreno, la película fue recibida con críticas. La película fue criticada por su excesivo uso del lenguaje y su alto nivel de violencia. Además, la comunidad cubana de Miami se opuso a la representación de la inmigración en la película, por lo que varias escenas se rodaron en Los Ángeles. Scarface consiguió atraer a muchos seguidores a pesar de la controversia que les rodeaba. Tras recaudar $66 millones en todo el mundo, se ha convertido en un clásico de culto. El ascenso y la caída de Tony Montana sirve como historia de advertencia sobre las relaciones entre el poder y la codicia. Lines se hizo famosa, y la influencia de la película se extendió a otros ámbitos de la cultura, como el hip hop, los videojuegos y el discurso popular. Tardó algún tiempo, pero Scarface acabó siendo reconocida como una de las mejores películas de gángsters jamás rodadas. Pacino interpretó un tipo de personaje totalmente distinto en la película Olor de Mujer, estrenada en 1992.
por la que acabó recibiendo el Oscar al mejor actor. Interpretó al teniente coronel Frank Slade, un veterano ciego y resentido del ejército de los Estados Unidos que pasaba el fin de semana con un joven estudiante de una escuela preparatoria llamado Charlie Sims, interpretado por Chris O'Donnell. En la película se muestra el viaje que emprenden, durante el cual Slade enseña a Charlie sobre la vida a la vez que lucha contra su propia oscuridad interior. Para estar preparado para el trabajo, Pacino utilizaba lentillas opacas que le impedían ver, incluso en situaciones en las que las cámaras no estaban filmando. Utilizaba un bastón para que su ceguera pareciera más real. Gracias a su interpretación, que era una combinación de comedia y seriedad, Slade se convirtió en uno de los papeles más memorables que ha interpretado en su carrera. A pesar de ser ciego, Slade es capaz de dirigir a una joven en un impecable baile durante la secuencia del tango, considerada una de las escenas más icónicas de la película. El estreno de Scarface en los cines en 1983 fue acogido con gran éxito. La violencia extrema, las continuas palabrotas y lo que algunos consideraron un ambiente de glorificación de la cultura de la droga fueron algunas de las críticas que se le hicieron. El público quedó sorprendido por la secuencia de la motosierra, que no dura más de 20 minutos. Algunas personas, como los escritores Kurt Vonnegut y John Irving, incluso abandonaron las películas a las que asistían. Por otra parte, la polémica no terminó ahí. Hubo protestas de un gran número de inmigrantes cubanos en Miami, que denunciaron la película por considerarla una representación de delincuentes y narcotraficantes. En su opinión, contribuía a perpetuar las percepciones negativas, transformando a su comunidad en la cara pública del narcotráfico de Miami. Para los expertos de Hollywood, el peligro estaba en el horizonte. Según los informes, Martin Scorsese advirtió a Steven Bauer, que interpretaba al mejor amigo de Tony Montana, que la película sería muy impopular en Hollywood porque revelaba la corrupción inherente a la industria. Sin embargo, fue un gran éxito, recaudando más de $134 millones en todo el mundo con un presupuesto de solo 31 millones. Fue ampliamente reconocido que la actuación de Pacino fue sobresaliente, y la frase distintiva de su personaje, "Joa", se reconoció al instante. Fue ampliamente reconocido que su victoria en los Oscar era muy esperada, ya que se trataba de un premio para un actor que había realizado anteriormente algunas de las interpretaciones más destacadas de la historia del cine. Finalmente, la película tuvo una segunda oportunidad. Se convirtió en un éxito de culto, sobre todo en las culturas latina y hip hop, ya que Tony Montana era un símbolo de rebeldía y ambición en ambos grupos. Estos debates no hicieron sino avivarse con el crecimiento de su popularidad. Es posible que Scarface fuera una advertencia contra los excesos, o que se convirtiera en un símbolo de aquello mismo contra lo que hablaba. Hay ciertas películas que nunca pierden su influencia, como demuestra el hecho de que la conversación siga en pie. Los papeles de Al Pacino en Paterno y Phil Spector. Años después, Pacino tuvo otro polémico papel en la película de 2018 Paterno, producida por HBO y que trataba sobre la crisis de abusos a menores ocurrida en Penn State. Su reputación se arruinó durante un periodo clave de 2 semanas en 2011, cuando Joe Paterno, un héroe del fútbol americano que había ganado más de 400 partidos en su carrera, fue el protagonista del documental. Jerry Sandusky, que había sido su anterior asistente, había sido encarcelado antes de su detención por hacer algo malo a chicos jóvenes. Al final, Sandusky recibió una condena que oscilaba entre los 30 y los 60 años de cárcel. La película planteó una pregunta inquietante: ¿sabes cuánto sabía Paterno? Una persona dividida entre su imperio futbolístico y la incipiente polémica fue lo que mostró Pacino en su retrato. En una escena, Paterno relata la denuncia de un entrenador asistente que había presenciado cómo Sandusky agredía sexualmente a un joven cuando estaba en la ducha con el equipo en el año 2001. Sin embargo, Paterno no hizo ningún seguimiento con los responsables de la universidad después de informarles. Todo lo que había construido quedó eclipsado por esa decisión. Pacino recibió elogios de la crítica por su capacidad para representar la lucha interna de Paterno. Sin embargo, la película en sí dejó a los espectadores con sentimientos encontrados. Algunos pensaban que Paterno había hecho la vista gorda ante la situación, mientras que otros lo consideraban un chivo expiatorio. La película se encontró con la oposición de más de 300 de sus antiguos jugadores, que afirmaron que arruinaba injustamente su legado. Paterno falleció de cáncer de pulmón a la edad de 85 años, solo unos meses después de ser cesado de su cargo en Penn State. La película no se puso de parte de ninguno de los dos bandos. En su lugar,
Obligaba a los espectadores a elegir si Paterno era responsable de la inactividad o si simplemente estaba atrapado en un sistema que falló a todos. Durante el año 2013, Pacino asumió otro polémico papel, esta vez con la serie de HBO Phil Spector. El documental ahondaba en la vida del icónico productor musical, famoso por su poco convencional vida personal, así como por sus revolucionarias aportaciones al sonido en la década de 1960. En su residencia de 2003, Spector fue acusado de matar a la actriz Lana Clarkson. El presunto crimen tuvo lugar. La conexión entre él y su abogada defensora Linda Canny Baden, interpretada por Helen Mirren y que cuestionaba si podría recibir o no un juicio justo, era el tema principal de la película. A diferencia de un drama judicial normal, Phil Spector no centró su atención en el conflicto legal, más bien mostraba a un tipo que estaba perdiendo el control de su propia historia. ¿Es posible que fuera un genio incomprendido? ¿O era precisamente lo que el público creía? El video nunca dio una respuesta definitiva, dejando a los espectadores con la misma sensación de incertidumbre que cuando la historia apareció originalmente en los medios de comunicación. En el trasfondo, Pacino lidiaba con su propia crisis personal. En 2011, se había dado cuenta de que había perdido $50 millones. Kenneth Starr, que había sido su contable durante más de 3 décadas, había estado operando una estafa Ponzi. En una sola noche, Pacino, que había pasado décadas cobrando $millones por cada película, quedó casi completamente arruinado. Starr se había consolidado como asesor financiero de confianza, gestionando las finanzas de algunos de los actores y actrices más famosos de Hollywood. En el fondo, les había estado robando desde el principio. Su detención y posterior condena a 7 años de cárcel se produjo como consecuencia del fracaso de la trama. Tras regresar de un extravagante viaje a Europa, Pacino se sorprendió al descubrir que se había gastado todo su dinero. Su autobiografía, titulada Sonny Boy, incluye una descripción del momento en que se dio cuenta de todo el alcance de la traición. En cuanto conseguí $50 millones, ya no me quedaba nada. Pacino se dedicó a esfuerzos imprevistos para recuperarse. Más tarde se supo que simplemente había participado en la película Jack and Jill para recibir un pago. También hizo apariciones en anuncios, además de asumir compromisos como conferenciante. En ese momento, se refirió a ella como un loco montaje de pérdida. Pero al final, le ayudó a desarrollar una mentalidad resistente. Todo el mundo es vulnerable, incluso los que están en la cima de Hollywood. Nunca en su vida Al Pacino ha sido solo un actor. Desde el principio de su carrera, ha sido un contador de historias, alguien que busca significado en los papeles que interpreta y en los proyectos que emprende. No solo le apasiona la interpretación, sino también la actuación. Le interesa comprender el oficio, diseccionarlo y enseñarlo a los demás. Carrera y contribuciones del actor Anthony Pacino. Fruto de esa ambición, acabó trabajando detrás de la cámara. Fue en 1996 cuando dirigió su primera producción significativa, titulada Looking for Richard. Ciertamente, no se trataba de una película convencional. La experiencia fue una combinación de documental, actuación y viaje de autodescubrimiento. Pacino pretendía demostrar las razones por las que Shakespeare sigue siendo venerado. Tras elegir Ricardo III, un drama sobre el poder y la ambición, se propuso demostrar que los temas de la obra siguen siendo relevantes hoy en día. En el transcurso de la película se utilizan muchos estilos. Hay secuencias de Ricardo III que han sido dramatizadas, y en ellas aparecen intérpretes como Alec Baldwin, Winona Ryder y Kevin Spacey. Además, hay entrevistas con académicos e intérpretes, como Vanessa Redgrave y Kenneth Branagh. Sin duda, la película fue un éxito. Fue galardonada con el premio del Gremio de Directores de América al mejor director de documentales en 1997. El libro recibió elogios de la crítica por hacer a Shakespeare más accesible e interesante. Peter Travers se refirió a ella como un viaje increíble y una experiencia extravagantemente agradable. Al año siguiente, en el 2000, dirigió la película Chinese Coffee. En comparación con otro tipo de proyectos, este era totalmente único. El tema no era ni literatura ni historia. En los confines de una habitación, dos tipos mantenían una conversación. La obra de Arrow Lewis sirvió de base para la película, que se adaptó a partir de la obra que Pacino había representado sobre el escenario en 1992. Pacino encarna a Harry Levine, un escritor con dificultades para llegar a fin de mes, y Jake Manham, un fotógrafo interpretado por Jerry Orbach, son los protagonistas de la trama. Se desarrolla a lo largo de una sola noche en Greenwich Village en 1982.
concretamente durante el tiempo en que los dos amigos mantienen una larga y acalorada conversación. En el año 2000, se presentó por primera vez en el Festival de Cine de Telluride, y posteriormente se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca. Aunque no llegó a un gran número de personas, quienes la vieron disfrutaron de su veracidad. En 2007, finalmente se puso a la venta en DVD como parte de una caja llamada Pacino, la visión de un actor. Esto permitió que un mayor número de personas tuvieran la oportunidad de ver este tesoro aún por descubrir. Pacino no solo ha pasado años dirigiendo, sino también moldeando a los intérpretes de la próxima generación. El Actors Studio le ha nombrado, junto con Alan Burstyn y Harvey Keitel, copresidente desde el año 2000. No es la típica escuela de interpretación a la que acudir. Varios de los intérpretes con más talento de la historia del mundo recibieron allí su formación. El propio Pacino se formó allí de la mano de ilustres como Lee Strasberg y Charlie Laughton. Según él, el estudio fue el catalizador de una transformación en su vida, y lo ayuda a hacer lo mismo con otras personas. El Performer Studio es un lugar donde Pacino cree que los artistas pueden experimentar y arriesgarse. No se trata de alcanzar el éxito o la fama, se trata de aprender sin miedo y de esforzarse por superar los obstáculos. Esta institución fue la cuna de un importante número de los actores y actrices más renombrados de Hollywood, entre ellos James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman y Jack Nicholson. Los jóvenes actores siguen recibiendo orientación de Pacino a través de seminarios y charlas. La metodología no es lo único que enseña. Leer, pensar y explorar la literatura y la filosofía son actividades que anima a los estudiantes a realizar. Según él, la actuación es mucho más que una simple representación. Se trata de comprender la vida. Legado. A lo largo de toda su vida, Al Pacino ha estado en el ojo público. Por otra parte, nunca llegó a casarse, permaneció soltero durante toda su vida, a pesar de haber mantenido romances de alto nivel con estrellas como Diane Keaton, Beverly D'Angelo y Kathleen Quinlan. Lo explicó en su libro Sonny Boy, publicado en 2024, no consideraba que el matrimonio fuera algo beneficioso para su vida. Llegó a referirse a él como la puerta del tren de la miseria. Debido a sus propias ansiedades, sus perspectivas sobre el compromiso estaban formadas, y ninguna conexión romántica alteró eso. Una de las historias de amor más conocidas de Hollywood tiene que ver con su relación con Diane Keaton. En 1972, ambos trabajaban en el rodaje de El Padrino. Además de encantador, ella lo consideraba misterioso. Durante varios años mantuvieron una relación intermitente, pero en 1990 Keaton ya estaba harta. Durante el rodaje de El Padrino parte 3, ella le planteó una disyuntiva, o se comprometía o no pasaría nada. Ella se marchó tras la negativa de Pacino. La relación con Kathleen Quinlan fue otra importante que se produjo antes. Fue durante una reunión que Lee Strasberg, profesor de interpretación, había celebrado en 1979, cuando se conocieron. A lo largo de varios años, los dos se hicieron inseparables, e incluso hicieron juntos un viaje por Europa. Pasado un tiempo, Pacino dijo que Quinlan era lo más cerca que había estado de casarse, pero al final decidió no hacerlo. La decisión que tomó le hizo sufrir de desamor durante varios años. A pesar de que nunca llegó a contraer matrimonio, acabó convirtiéndose en padre de forma significativa. Su cuarto hijo, un varón llamado Roman, le nació en junio de 2023, cuando tenía 83 años. Su pareja, Noor Alfala, tenía entonces 29 años. A mucha gente le pilló por sorpresa la revelación, sobre todo desde que se informó de que Pacino había pedido una evaluación de paternidad. Sinceramente, tenía la impresión de que aún podía tener hijos. Al recibir la confirmación de que Roman era efectivamente suyo, aceptó de nuevo el papel de padre. Aunque Pacino y Alfala empezaron a salir en el año 2020, en medio de la epidemia, no fue hasta abril de 2022 cuando su relación se hizo pública. Aunque Alfala tenía fama de salir con tipos mayores, el hecho de que se llevaran 54 años de diferencia llamó la atención. Los nombres de Mick Jagger y Clint Eastwood se habían mencionado en relación con ella en el pasado. En el momento del nacimiento de Roman, Pacino ya tenía 3 hijos propios. Su hija mayor, Julie Marie, nació en 1989 con la profesora de interpretación Jen Tarrant. Sus gemelos Anton James y Olivia Rose nacieron en 2001 con Beverly D'Angelo. Su otra hija, Julie Marie, nació en 1989. A los 83 años, se convirtió en padre por segunda vez. Su propio padre le había abandonado cuando era niño, y se prometió a sí mismo que nunca permitiría que volviera a ocurrir.
Se mantuvo activo en la situación incluso después de separarse de Alfala. Es a través de videoconferencias como consigue comunicarse con Roman, y los dos incluso tocan juntos la armónica. Pacino sigue en activo a sus 84 años. Sus próximos proyectos demuestran que no tiene intención de bajar el ritmo, como demuestra el hecho de que protagonizará House of Gucci en 2021. La película Moody, dirigida por Johnny Depp y sobre el artista italiano Amadeo Modigliani, es una de las más esperadas de este año. La película narra la vida de Modigliani a lo largo de 3 días difíciles, durante los cuales se enfrenta a su yo artístico y a sus propios problemas personales. Además, Pacino protagoniza The Ritual, una película de terror basada en hechos reales ocurridos durante los exorcismos de Emma Schmidt. En la película, cuyo estreno está previsto para el 18 de abril de 2025, se muestra a 2 sacerdotes ejecutando arriesgados exorcismos al tiempo que se enfrentan a sus propias historias personales. Además, participa con Billy Knight y asesina a Castro, lo que demuestra que su pasión por la narrativa es tan poderosa como siempre. Para Pacino, actuar es algo más que una profesión. En los momentos más difíciles de su vida, fue algo que le ayudó a perseverar y seguir adelante. A menudo afirma que fue lo que le salvó la vida. A lo largo de su vida se ha enfrentado a numerosos retos. En el año 2020, tuvo una experiencia cercana a la muerte que alteró irrevocablemente su perspectiva. La enfermedad le hizo perder el pulso, y fue necesario que los paramédicos le devolvieran la vida. Basándose en ello, llegó a la conclusión de que no había vida después de la muerte. Fue una convicción que expresó sin vacilar. A estas alturas de su vida, Pacino sigue muy implicado en su vida, sigue siendo padre y sigue pensando en todo lo que ha pasado. Sin embargo, a pesar de que nunca siguió el camino convencional, pudo vivir una vida entera. Sigue siendo una de las personas más interesantes de Hollywood, tanto dentro como fuera del cine. A pesar de sus luchas, el legado de Al Pacino permanece intocable. Sus películas siguen inspirando a generaciones, y su influencia en el cine nunca será olvidada. ¿Qué opinas de la vida actual de Al Pacino? Haznoslo saber en los comentarios. Y si te encantan las leyendas de Hollywood, no dejes de darle al like, suscribirte y darle al icono de la campana para estar al tanto de más novedades. Echa un vistazo al siguiente video en tu pantalla y ya.